Bienvenidos a nuestro programa número 121 de Aprendiendo a Pensar. Hoy traemos un jugador que os va a encantar porque es un jugador muy desconocido en el ajedrez, en el mundo del ajedrez. De hecho tuvo tristemente una trayectoria muy corta porque su vida duró solamente 17 años. Tristemente falleció a los 17 años y vamos a ver una partida suya de tan solo 17 jugadas. Triste o casualidad tremenda, ¿no? La de las 17 jugadas, como si cada jugada fuera un año de su vida, ¿no? Pero así fue, un jugador muy desconocido en el sentido de que fue muy talentoso. De hecho, llegaron a pensar que iba a ser el sustituto de Paul Murphy. Este jugador era también norteamericano, igual que Paul Murphy. De hecho, tenía un parecido muy importante con Paul Murphy en algunas fotos, las pocas fotos que hay de su época. Tengamos en cuenta que estamos hablando de un jugador de 1860, la partida que vamos a ver de 1860. Pues este jugador, que podría ser el sustituto de Paul Murphy porque tenía un talento extraordinario, brutal, pues esa estrella suya se apagó con tan solo 17 años. Pero nos dejó esta extraordinaria partida, muchas otras, pero vamos a hacer especial hincapié en esta extraordinaria partida que duró tan solo también 17 jugadas. Así que espero que disfrutéis con esta obra de arte que en esa corta carrera pudo crear este jugador, que no hemos dicho el nombre, es George Derrickson, desconocido, la verdad, entre jugadores de alto nivel de ajedrez, no solo aficionados, sino jugadores de alto nivel, porque hay muy poco escrito sobre él, muy poco que podamos rescatar como biografía suya, pero esta partida merece estar en nuestro programa Aprendiendo a Pensar. Bien, pues en esta partida que se jugó en Filadelfia en 1860, entre, como hemos dicho, George Derrickson, que llevaba las piezas negras en este caso, contra Smith, que llevaba las piezas blancas, las jugadas fueron tan solo 17 jugadas para acabar la partida. Más mérito tiene aún cuando Derrickson conducía las piezas negras, que sabéis que siempre van un poquito a remolque a la hora de poder tomar la iniciativa en ajedrez. A su favor, ¿qué podemos decir? Pues que en aquella época, hablamos de una partida de los años 1800, pues se jugaba un ajedrez romántico en el que el ataque al rey pues era el principal objetivo desde la jugada 1. Así que no va a haber mucha diferencia en que un jugador sea blancas o negras, siempre y cuando pues tome la iniciativa, entregando material si hace falta para ganar tiempos y evitar que el rival se enroque y poder atacarlo. No va a ser el caso de que las negras consigan evitar que el blanco enroque, porque aquí enrocaron, pero a pesar de que enrocaron, el ataque de las negras al enroque fue tan magnífico que con tan solo 17 jugadas, lo mismo que duró los años de su vida, 17 años, pues consiguió ganar la partida. Fijaros cómo George Derrickson jugó de esta forma. Con negras hizo la defensa de momento E5, que puede derivar en otras líneas con diferentes nombres. Imaginemos que, por ejemplo, después de caballo F3 juega caballo F6, lo que conocemos con la defensa rusa o Petrov. Si juega, por ejemplo, D6 sería la defensa Philidor. Hay muchísimas, ¿no? Eso es lo que queremos siempre destacar en nuestras clases de ajedrez paralelas a este programa. Pues el que quiera realmente aprender más, pues tiene ahí la Escuela Deportiva de Ajedrez, que no importa la edad, porque tenemos siempre grupos de adultos los viernes por la tarde, bastante ameno, la verdad. Pues siempre damos clases de adultos, luego jugamos partidas con un café, y la verdad que es bastante ameno los viernes por la tarde reunirnos. Así que estáis animados todos, los adultos, y los niños, por supuesto, martes, jueves tienen un horario con la Escuela Deportiva para poder aprender mucho ajedrez. Y este programa es como algo que es un complemento para difundir este maravilloso deporte, ¿no? Entonces, por eso decimos que este tipo de defensas las estudiamos más en la Escuela Deportiva, la Philidor, la Petrov, española, la italiana, muchas que pueden surgir de esta línea. De momento caballo C6, con lo cual ya no puede ser defensa Philidor, como hemos dicho, ni defensa rusa, pero pueden derivar en otras. En este caso, las blancas, en lugar de alfil B5, que hubiera supuesto la apertura Ruy López o apertura española, jugaron alfil C4, que podría terminar siendo una apertura italiana, en el caso de que jueguen alfil C5, o una defensa de los dos caballos, en caso de que juegue esto las negras. Estamos queriendo fijar especialmente en el juego de las negras, que era este jugador que murió con 17 años
y que va a hacer una partida de 17 jugadas, George Derrickson. Así que jugamos o echamos mucha cuenta al juego de las negras, eligió esta defensa de los dos caballos y las blancas enrocaron. Su rival, Smith, prefirió el enroque. Aquí hay una línea muy violenta, muy directa, no quiero meterme mucho en ella porque es bastante larga y abandonaríamos los senderos de la propia partida, pero fijaros que las blancas pueden aprovechar que este caballo ha cortado el paso a la dama para rápidamente meterse en G5 y atacar a F7, que es muy del gusto de los aficionados. Los aficionados les suele gustar mucho este tipo de jugada de entrar aquí y hacer ataques directos, ¿no? Evidentemente las negras podrían evitarlo con D5 y ahora hay una serie de jugadas muy interesantes, incluso con un sacrificio en F7 después de cambiar los peones, que deriva a posiciones magníficas, maravillosas, ¿no? Y con muchas aventuras por todo el tablero, así que no quiero adentrarme en ello porque no es la que eligieron en la partida, en este caso el rival de Derrickson. Así que jugó 0-0, enroque, 0-0 como denominamos el enroque en el argot ajedrecístico, y las negras pueden tomar este peón, pero que no es lo más indicado porque en cualquier momento, fijaros como la torre y la dama pueden atacar al caballo, el peón está detrás y detrás el rey, o incluso abrir más esta línea, regalar este segundo peón para que todavía esté mucho más débil el caballo de E4. Así que no tomaron en E4, son posibilidades variantes, alternativas, diferentes líneas que pudieran haber ocurrido, pero que no ocurrieron. Con lo cual, en lugar de tomar caballo por E4, lo que hizo Derrickson fue jugar alfil C5. Desarrollo de piezas bastante lógico, normal, de ambos jugadores, uno ya enrocado, a las negras les falta todavía enrocar, y las blancas jugaron D3, una vez que un alfil ha salido, pues ahora, y no queda dentro de la cadena de peones ahí cortado sin mucho juego, una vez que ha salido, pues se abre el segundo peón para que pueda salir el otro alfil. Así ambas piezas estarían pues en buenas situaciones, en buenas posiciones, y no tendríamos una pieza bloqueada por sus propios peones. Así que una jugada también natural, D3, la jugada que hizo Smith, y D6, la jugada que hizo Derrickson. Con D6, si os fijáis, se produce un tipo de estructura de peones, es como una media luna, si os fijáis, una media luna. Entonces es muy útil, por eso digo lo de las clases de ajedrez, no me cansaré de insistir. En este programa vemos partidas de ajedrez, no enseñamos a jugar al ajedrez. Es cierto que viendo partidas de ajedrez se aprende algo, pero realmente en las clases de ajedrez aprendemos, cuando nos encontremos este tipo de estructura de peones, cuál es la mejor forma de enfrentarse a ella. Es decir, cuáles serían los planes del medio juego, porque sacar las piezas y enrocar es algo muy útil, pero después de la apertura, ¿cómo seguiríamos, verdad? Ahí queda esa duda. ¿Qué plan hago ahora? ¿Qué estrategia consigo? Pues en función de la estructura de peones que se dibuja en el tablero, podemos jugar de una manera u otra. Y hay varios planes para cada tipo de estructura. Todo eso lo estamos enseñando en la Escuela Deportiva de Ajedrez. Así que animamos a todos los padres, todos los aficionados que apunten a sus hijos, apunten ellos independientemente de la edad. Así que no voy a pasar a describir mucho cómo se juega contra esta estructura de peones, para eso tendréis que estar acudiendo a la escuela, pero fijaros cómo ambos jugadores juegan de forma muy simétrica, los dos alfiles fuera, los peones casi simétricos también, los caballos, todo igual, ¿verdad? Faltaría el enroque por parte de las negras y este caballo aquí por parte de las blancas para que todo fuera absolutamente simétrico, como una partida en espejo. Pues bien, las blancas prefirieron jugar alfil G5, efectuando una clavada muy molesta, el caballo no puede moverse debido a que tiene la dama por detrás, y las negras hicieron lo mismo, alfil G4, efectuando también esa clavada, en este caso al caballo de F3 porque detrás tiene la dama. Así que siguen senderos muy parecidos. H3, juegan las blancas expulsando al alfil de Derrickson, y aquí es donde cambia drásticamente el curso de la partida para pasar de ser una partida normal, casi me atrevería a decir monótona, a ser una partida artística, brutal, magnífica. Se me acaban los calificativos. H5, sacrifica el alfil. Cualquier jugador en su sano juicio se hubiera retirado con el alfil a algún sitio, incluso hubiera tomado en F3, que no es la mejor decisión, pero bueno, al menos
es un mal menor, tomamos un caballo a la vez que perdemos un alfil, pero Derrickson juega H5. Esto tiene detrás un argumento interesante, y es que las negras no han enrocado, han pospuesto el enroque bastante jugada, lo han retrasado bastante jugada para tener la torre precisamente ahí, y que ahora la torre ayude al peón en H5, porque en caso de que las blancas tomen, fijaros cómo quedaría esta torre, qué bien situada. Ella por sí sola no va a poder hacer nada, pero con ayuda de otras piezas, fijaros qué torre cómo encierra al rey rival, ¿no? Así que este era el sacrificio bonito de Derrickson, con tan corta edad, vuelvo a recordar que murió con 17 años, una trágica pérdida, porque era un jugador del que se esperaba mucho y que apuntaba a ser como Paul Murphy, el mejor jugador norteamericano de todos los tiempos, quizá comparándolo con Bobby Fischer, ¿no? En tiempos diferentes, pero los dos mejores jugadores que han habido, ¿no? Pues esta misma carrera llevaba Derrickson antes de fallecer, y aquí nos dejó esta joya, ¿verdad? H5, para que ahora, años y años después, cientos de años después, podamos disfrutarla. Las blancas entraron al trapo. Si no hubieran hecho eso, pues no, quizá no estaríamos hablando de esta partida, porque ya no sería tan bonita, ¿no? Nos gustan las partidas donde hay mucho desequilibrio material, mucho dinamismo, así que peón por peón, y las negras han perdido un alfil, y a cambio, ¿qué consiguen? Porque nadie da 5 euros a cambio de 1 euro, ¿verdad? Si damos algo a cambio de algo, es porque lo que recibimos nos atrae, nos gusta, ¿verdad? Entonces las negras han entregado un alfil, pero a cambio han recibido una columna abierta para su torre, y además el caballo de F3, que es uno de los mejores defensores del enroque, va a tener que irse. Así que ya son dos compensaciones a cambio del alfil que hemos entregado. El caballo se fue a H2, desde donde ataca también al peón de G4. No penséis que está defendido, porque este caballo es como si no estuviera, así que el caballo podría tomar el peón de G4. Se va a H2, y fijaros que otra jugada interesante de ataque, demostrando qué nivel tenía este niño, porque era un niño cuando falleció. G3, brutal jugada de ataque para descoordinar todavía más, desorganizar, destruir más el posible orden que hubiera en el enroque de las blancas. El G3 pues hace que las negras, si toman, fijaros cómo se le quedarían los peones, ¿verdad? No podría, de hecho, podemos decir que es una jugada ilegal, ¿no? Alfil está controlando aquí, así que el G3 obliga pues a que el caballo tenga que volver a moverse y que el peón no pueda tomar. Así que muy interesante el desarrollo de este alfil, el de la torre y la expulsión del mejor defensor del enroque. El caballo volvió pensando que ahí pues va a hacer de nuevo su función, pero viene otra jugada espectacular de ataque. Esta es absolutamente magnífica. Las negras estamos en la jugada 10, y en la jugada 10 sacrifican su dama. Decimos que el caballo era inútil porque estaba clavado y no podía moverse, pues caballo G4, sacrificando nada más y nada menos que la dama. Eso sí, cuando hacemos algo de eso hay que calcularlo todo muy bien, para que con las piezas restantes que nos quedan seamos capaces de dar mate al rey rival. Si no lo conseguimos, pues habremos terminado con dama de menos, y luego en el resto de la partida la dama del rival se hará dueña del tablero y terminaremos perdiendo. Así que cuando alguien hace un sacrificio así, tiene que calcularlo todo muy bien. Llamamos cálculo en el ajedrez, pues a ver la jugada que tú vas a hacer, la posible jugada que te va a hacer él, la siguiente que vas a hacer tú, la siguiente que te va a hacer él, y así ese árbol de variantes que se va abriendo toda, hasta que veamos que realmente nos compensa sacrificar la dama, para terminar dando jaque mate. Así que fijaros qué bonita jugada, caballo G4, las blancas tomaron alfil por D8. En la mayoría de las ocasiones cuando se ofrece un sacrificio así, no es que lo tomen ya por materialismo, es que cualquier otra jugada pues sería más contraproducente. Es decir, si el alfil no tomara la dama y se fuera, pues la dama podría empezar a incorporarse al ataque, y casi que sería peor el remedio que la enfermedad. Así que son sacrificios tan originales y tan brillantes que al rival no les queda otra que aceptarlo. Así que alfil por D8, y bien, ¿cómo continúa la partida? ¿Nos dedicamos ahora a recuperar un alfil material a cambio de la dama que hemos perdido? Recordad que antes ya habíamos sacrificado también un alfil.
pues no, mejor intentar rematar la combinación con las pocas piezas que nos quedan. Y creo que todos estáis viendo ya que hay 3 piezas que están tocando el punto, F2, el alfil, el peón y el caballo, mientras que tan solo 2 piezas, el rey y la dama, están defendiendo el punto F2, así que lo ideal es tomar ya en F2. Así lo hizo este jugador desconocido, que a partir de hoy lo será un poquito menos, que es George Derrickson, alfil por F2 jaque, y el rey no puede huir a esta columna, con lo cual única jugada es torre por F2. Esto también es muy común en las combinaciones de ajedrez, que cuando uno sacrifica, el rival está obligado a entrar en jugadas únicas, no le dejamos las manos sueltas, por así decirlo, para que nos haga lo que quiera, sino que lo obligamos a entrar en nuestro juego, aunque nosotros vayamos perdiendo varias piezas. Así que torre por F2, jugada única, de nuevo G por F2, jaque, con lo cual vuelve a haber para las blancas una jugada única. El rey hemos dicho que no puede desplazarse a la columna H por culpa de la torre, no puede tomar el peón por el caballo, así que única es huir a F1. Y todos estáis imaginando ya la entrada, ¿verdad? La entrada de la torre en H1, que prácticamente es mate, pero todavía no. Las blancas podrían interponer un caballo en medio, no les serviría de nada porque lo ganaríamos y la situación seguiría siendo la misma. Así que lo que hizo el rey fue huir. Y ahora muchos, pues bueno, pensáis, pues tomamos dama y hemos recuperado material y ya está, ¿no? No es el objetivo principal, porque si tratas de recuperar material, incluso creo que iríamos perdiendo por el alfil que habíamos sacrificado al principio. La idea era calcular todo para ver si conseguíamos dar mate al rey blanco. Así que las negras capturan la dama, pero no con idea de recuperar material, sino de poder terminar dando mate a ese rey. Fijaros, si el rey toma a la torre, se alejaría, se apartaría de este peón, que ha sido un auténtico héroe en toda la partida, empezó en H7 y fijaros dónde se encuentra, y entonces al alejarse el rey de este peón, pues el peón coronaría en dama y ahora sí que ganaríamos la partida pues con dama de más, ¿no? Con lo cual, después de torre por D1, las blancas no pueden tomar a la torre y tampoco pueden tomar al peón porque está defendido por el caballo. Y la siguiente jugada que se amenaza es peón coronando en dama, dando mate. Sería una auténtica hazaña de este peón aventurero, que ha llegado por H5, ha llegado de H5 a G4 tomando, sacrificando un alfil, ¿recordáis? De G4 llegó a G3, de G3 llegó a F2 y ahora amenaza con llegar a F1, coronar en dama y dar jaque mate porque el rey no tendría ningún sitio. Espectacular sería, ¿verdad? Pero es el turno de las blancas, las negras acaban de tomar aquí, así que las blancas todavía se salvaron jugando caballo D2 para defender a este peón para que no entre. No lo hacen con este caballo evidentemente porque perderían otra torre, así que única jugada una vez más. Todo esto seguramente fue calculado por este tremendo jugador que después de ver esta partida uno intuye que sería el siguiente, el sucesor de Paul Murphy, pero no tuvo posibilidad por morir tan joven, ¿no? Con tan solo 17 años, con lo cual disfrutamos de esta partida, esta creación y vemos el potencial que tenía este jugador para haber creado una obra de arte como esta desde que sacrificó la dama. Fijaros el montón de jugadas que hemos hecho desde que sacrificó la dama en D8 y está a punto de conseguirlo, caballo D2, protegiendo la entrada de peón, pero las negras están a punto de conseguir dar el mate. ¿Cómo lo hicieron? Pues fijaros qué armonía en el tablero. Cuando el caballo se va para hacer una función, deja de efectuar otra. ¿Y cuál deja de efectuar? Pues permite que el caballo negro entre en D4. Así que cuando este caballo evita la coronación de peón, deja esta casilla libre, con lo cual entra el caballo en D4, jaque. ¿Y qué hacemos con este jaque? Que obligamos nuevamente a que el rey se vaya y si toma en D1, que es única, fijaros, no puede subir porque los dos caballos le cortan el paso, no puede regresar abajo por la torre y no puede tomar el peón, pues única es tomar en D1, el rey ya se aleja de ese peón, tal como habíamos dicho, y qué bonito este baile de caballos que viene a continuación. Caballo E3, jaque, el rey no puede acercarse al peón por ninguna de las dos casillas que están defendidas, tiene que meterse en C1 y allí, arrinconado por todas sus piezas, fijaros qué jugada tan brutal, caballo E2, sin necesidad de terminar coronando, simplemente con los dos caballos, caballo E2, jaque mate. Pues este era George
Derrickson, un jugador prácticamente desconocido entre los jugadores de ajedrez. Estoy convencido que le preguntáramos a un gran maestro de ajedrez por este jugador y también lo desconocería, porque tan solo vivió 17 años, pero nos dejó esta espectacular partida de tan solo 17 jugadas. Bien, pues hasta aquí nuestro programa número 121 de Aprendiendo a Pensar. ¿Verdad que os ha gustado esta partida? Muy cortita, ¿verdad? Muy directa, de un jugador, bueno, a título póstumo, ¿no? Que no nos gustaría conocerlo ahora, volver el tiempo atrás, poder jugar partidas con él, ver lo que hubiera sido su carrera ajedrecística si hubiera podido seguir, pero murió siendo un niño, ¿eh? Pero fijaros qué talento más brillante, qué valentía también a la hora de sacrificar esa dama. Muchas veces se sacrifica teniendo el cálculo todo hecho, sabiendo que uno va a terminar dando mate, pero otras veces uno lo sacrifica por intuición, porque no llega a calcular todas las posibilidades que van a venir después, pero uno se plantea ya por la experiencia que tiene de otras partidas y dice, pues voy a sacrificar la dama porque seguramente algo tiene que haber, voy a sacar algo a cambio seguro, por la mala disposición de las piezas del rival, por la mala situación del rey debilitado en el centro del tablero, y por todo eso hace que tuviera el valor suficiente de sacrificar la dama. No podemos decir si llegó a calcularlo todo, a verlo todo hasta el final, pero lo que sí sabemos es que tuvo la valentía de hacerlo y le salió bien. Y esta partida ha quedado aquí para los anales de la historia y hoy la estamos viendo aquí en Doñana Televisión, en nuestro programa Aprendiendo a Pensar. Os espero, como siempre, a la misma hora con otro programa más. Nos vemos.